Muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contento de conocer más personalmente a Pavel. Impactante tu novela, me despertó muchísimas cosas y yo creo que es muy inspiradora y justiciera desde el punto de vista de traer a colación en estas épocas la lucha de nuestros mártires de parte de una clase obrera que, como bien decías vos, creo, pero se ha dicho que siempre la burguesía y el poder político intenta hacernos creer a los laburantes que no tenemos historia, que todo tiene que comenzar de cero, que todo tenemos que arrancar otra vez como si no tuviéramos historia, tradición, principios, morales, sino como si la clase obrera fuera sujeto de explotación nada más. Así que vale, es muy, muy válida y tu forma de escribir, la verdad que me impactó muchísimo. Yo hacía mucho, de verdad, te digo, no me pasaba de agarrar una novela y no poder soltarla más. Y quedar con los ojos así a la tarde, después de salir del laburo, agarrarla y seguirla, seguirla, seguirla hasta que la terminé. No podía dejar a Gallego Soto así, ni a los compañeros con el ejército pisándole los talones. Es impresionante vivirla así. Y incluso yo no soy crítico literario, ni mucho menos, pero pensaba tu forma de escritura tan cruda, tan real, tan nítida, tan de percepción, que yo imaginaba las novelas de algunas de Jack London, donde escribe con esa crudeza, y donde en un prefacio alguien dice que Jack London escribía así, y me pasa lo mismo con vos, que utilizabas términos sencillos para describir cosas muy profundas que te impactaban. Entonces, en un prólogo de una de las novelas de Jack London, La fuerza de lo fuerte, dice, bueno, ¿para qué vas a escribir periplo si podés decir viaje? Y llegar al mismo punto, ¿no? Más allá de los recursos literarios. Porque hay mucha gente como que escribe como para mostrar que sabe mucho, y para uno es más difícil este siglo, pero impresionante, la verdad. Yo quedé muy, muy conmovido con eso. Recordando, viéndolo a Osvaldo, me decían por ahí que por ahí está una compañera muy, muy cercana, estaba la hija de él. Osvaldo Bayer llegó en el año 2000 a la fábrica Sanón, cuando estábamos nosotros acampando afuera, teníamos un campamento, unas carpas, un fogón, y llegó Osvaldo ahí con la sencillez, la profundidad y la humanidad que irradiaba todo el tiempo. Se sentó con nosotros, tomó unos mates, se comió unas tortas fritas con nosotros en la puerta y, y dijo, esto me hace acordar a las luchas de principios de siglo. La de Sanón, ¿viste? Y yo empecé a escuchar y nos quedamos. Dice, porque ¿cuál era la práctica ahí en las puertas, en los portones de Sanón? Había comisión de mujeres y las mujeres tenían la palabra en la asamblea igual que cualquiera de nosotros. El sindicato era una institución, pero estaba lejos de ser una institución con jerarquías rígidas de un secretario general, un secretario adjunto, un secretario. Éramos todos combatientes de una pelea que era durísima, en la que estábamos aprendiendo, porque nosotros tampoco, en ese momento estábamos acampando en la puerta, no habíamos topado la fábrica, no pensábamos. Sí, este año son 20 años de gestión obrera, pero al inicio, entonces yo lo escuchaba mucho Osvaldo, y me decía, los anarquistas a principios del siglo, dice, habían comisiones de mujeres, creaban bibliotecas, trabajaban con la comunidad intensamente, y nosotros mucha de esa tradición la fuimos mamando, aprendiendo, digamos, y en parte la recreaba, la dibujaba un poco, la graficaba Osvaldo en su visita a la fábrica, y de verdad también era como una fuente de inspiración. Uno decía, caramba, estamos haciendo algo importante que trascendía la lucha por un puesto de trabajo, que trascendía la pelea por tener una cooperativa. Esto era mucho más. Y el impacto lo vimos también en Sanón cuando una cárcel de máxima seguridad que está atrás de la fábrica, ahí en el Parque Industrial de Neuquén, hay una cárcel de máxima seguridad, la unidad 11, donde en un momento los internos, los reclusos, los presos, donaron parte de su comida, de sus almuerzos, para mandar las viandas a la olla popular de Sanón. Porque ellos decían que nuestra lucha era por la lucha del pueblo, en un sentido, y que las cárceles están llenas de hijos del pueblo, ¿no? Y siempre los políticos corruptos, los sindicalistas corruptos y todo, jamás pisan una cárcel, ¿no? Que siempre son los... Bueno, eran cosas que nos fueron impactando, pero yo lo que quería referirme de tu novela es muy
eh, digamos, es un llamado de atención, es un toque muy, muy necesario en esta época, porque creo que vos lo decías, Pavel, la actualidad y la vigencia que tiene esta pelea, el tener memoria, el rememorar cada uno de estos acontecimientos. Porque acá en la Argentina, por ejemplo, el presidente Hipólito Yrigoyen, este radical, siempre es visto, o sea, es venerado el tipo. Hay calles con su nombre y dicen que es uno de los presidentes progresistas y democráticos que ganó, la primera vez que ganó por el voto popular. O sea, yo pensaba que el presidente Hipólito Yrigoyen en esos momentos era el mal menor respecto de los conservadores, ¿no? Porque decían Hipólito Yrigoyen el progresista. Mamma mía, ¿cómo serían los otros? Bueno, efectivamente, los otros eran peor, si se quiere, pero en última instancia, esa unidad de clase que tenían entre ellos, ¿no? Esa continuidad fue la de, entre comillas, arrasar con la Patagonia, primero a nuestros pueblos originarios, ¿no? Incluso haciendo desaparecer pueblos originarios enteros, como los Segnan, como los Yamana, como varios, incluso más hacia arriba, a nuestros hermanos mapuche. De un lado y del otro de la cordillera, ¿no? En ese sentido, la división artificial después que surge, donde la burguesía divide para reinar mejor, es algo que incluso en las huelgas de la Patagonia rebelde se difuminaban esas fronteras, ¿no? Esa pelea en común de chilenos y argentinos y gallegos y todo, y gente inmigrante que venían con esas ideas anarquistas, socialistas, etcétera, fue un gran labor. Y eso también desmiente otro gran mito. Vos mencionabas el de Facón Grande, para mí está muy buena esa anécdota, pero otro gran mito, que acá en la Argentina siempre han hecho creer que el movimiento obrero lo creó Perón, un general, un general de un ejército, de ese ejército glorioso que masacraba obreros históricamente, que históricamente el ejército argentino, desde su nacimiento hasta el día de hoy, siempre estuvo al servicio de las multinacionales, de las grandes patronales, contra el propio pueblo, contra el propio pueblo trabajador. Y esto es importante sacarlo a la luz, porque ¿quién ha sido? O sea, yo creo que si no hay autores como ustedes, Pavel, y si no hay lugares como el Instituto de Pensamiento Socialista que han hecho todo este esfuerzo para sacar no solo clásicos del marxismo y demás, sino también con literatura, con gente que verdaderamente le ha puesto el cuerpo a esta historia, verdaderamente son cosas que quedan como en el olvido, quedan tapados, ¿no? Como decíamos al principio, y refrescar la memoria alrededor del rol del ejército argentino, alrededor de las corrientes políticas, ¿no? Y la actualidad que tienen hoy. Yo estos días leía, por ejemplo, hace poco tiempo, yo no sé si vos sabés, Pavel, seguramente sí, pero nosotros en el gobierno anterior, el del Macri, por ejemplo, el jefe de gabinete es Marcos Peña y Miguel Brown, son parientes descendientes directos de los dueños de las estancias, de los que generaron esas masacres. Primero de pueblos originarios y después de obreros. Y están con total impunidad, tienen cargos políticos. O sea, son señores. O sea, esa continuidad de clase que ha habido nunca la rompió ningún gobierno, ni progresista, ni antiprogresista, ni nada, ni peronista, ni radical. Siempre mantuvieron eso como un secreto a voces, como un secreto bien guardado bajo 7 llaves, para no mostrar de lo que es capaz la burguesía, que es capaz de matarte y es capaz de hacer todo esto en aras de hacer grandes negocios, ¿no? Y que siempre, incluso desde ese momento hasta hoy, el ejército argentino y las fuerzas represivas en nuestro país siempre estuvieron al servicio, incluso de los grandes de las empresas multinacionales, siempre estuvieron al servicio del capital, al servicio del capital. Y cuando muchas veces, y es como vos decís también, hay diferencias de clase incluso dentro de esos ejércitos, aunque lo están haciendo modernos cada vez. Pero, ¿qué es lo que termina de quebrar la moral o no de esos ejércitos? No es pedirles por favor, no es decirle hermano, no me dispare, sino también el derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras a la autodefensa. Cuando esos ejércitos ven que del otro lado se plantan los obreros y se preparan a la autodefensa, eso es lo que puede quebrar la moral. Y eso es lo que puede quebrar a que hayan sectores del ejército que se den vuelta en algún momento, que sin eso tampoco habría revolución, ¿no? Pero hace falta una fuerza muy importante de este lado. Y nosotros, incluso, mira, en chiquitos de Sanón siempre predicamos eso. Los trabajadores y nuestras luchas tenemos el derecho a la autodefensa. Tenemos derecho a defender nuestras huelgas con piquetes, tenemos derecho a defender nuestras manifestaciones con servicios de orden. Tenemos el derecho, nos asiste el derecho a pelear
de esta manera también. Y por eso, incluso lo de estos momentos dramáticos que se ve, yo pensaba en dos o tres momentos dramáticos que vos señalabas y que me acordaba yo. Por ejemplo, el momento de la asamblea en la Anita, ¿no? Esa asamblea tan dramática donde se vota y donde están y se pone en discusión si se entregan o no. Y nosotros siempre pregonamos de la izquierda el respeto a la asamblea y nos parece que es clave, las asambleas para decidir, etcétera, etcétera. Ahora, ese momento dramático donde se está votando la entrega o está votando entregarse y cómo hacer perdurar una corriente revolucionaria, una corriente, un núcleo que pueda persistir la lucha después, cómo el derecho que tienen, el derecho del gallego y de ese grupo, de ese puñado de obreros revolucionarios, a decir, bueno, yo lo respeto, pero yo sigo otro camino. Y también es un derecho válido, necesario, aún en un momento tan dramático como ese. Es decir, incluso uno se ha planteado, a veces nosotros nos hemos puesto en situaciones salvando la distancia, ¿no? Por ejemplo, en la fábrica cuando decía, bueno, echemos a este porque, no sé, porque es contratado, o dividamos que la gente efectiva cobre más. Y bueno, y nosotros tenemos derecho a pelear, primero pelear en la asamblea hasta el final, pero después tenemos el legítimo derecho también a plantar, sobre todo con las convicciones de que estas peleas son muy importantes, pero no dejan de ser parciales, y por eso es importante también siempre mantener un núcleo, es decir, tener el derecho y la posibilidad y la estrategia de mantener esos núcleos vivos que puedan darle continuidad. Por eso, viva la huida de Gallego Soto y ese puñado que autopreservó para continuar la lucha de otra manera, y la manera dramática en la que vos relatás y que de verdad uno se siente parte. Por eso uno no quiere dejar esa partida ahí y lo tiene que terminar. Y bueno, y la entrega y no fue por cobardía, ni fue por esquivar, ni fue por nada. Fue justamente una causa muy pensada, que es la de darle continuidad a esos. Y yo ahí me acordaba, y con esto termino mi parte, por ejemplo, en Sanón, en un momento cuando tuvimos orden de desalojo y ya estaban las cartas echadas, ya estaba la orden judicial, no había ya forma, y nosotros convocamos adentro y afuera, una gran movilización, etc. Pero dentro de la fábrica nosotros tuvimos una asamblea en la que dijimos, miren, si nos desalojan mañana, porque ya estaba la orden, todo, si nos desalojan mañana, alguien tiene que seguir este movimiento. Entonces, votamos dentro de la asamblea dividir la dirección. Entonces decíamos, ¿cuántos? Un grupo de 7, 8 compañeros va a estar afuera. Este 7, 8 compañeros le votamos que se retiren en el momento más crítico y van a ver los otros dirigentes que nos vamos a quedar hasta el final. Y entonces votamos, antes de que sucedieran esos acontecimientos, ya separarnos. Porque no había ninguna acusación moral, no había ninguna, ya todos habían dado todo de sí. Entonces, pero sí tener la premeditación de darle continuidad al proceso, así hubiese derrota o no. Y eso nosotros lo votamos en nuestra asamblea. Y eso no nació de un repollo, es aprendiendo de la historia de nuestro movimiento obrero también. Entonces, nosotros incluso en ese sentido tuvimos esa precaución. Bueno, finalmente hubo un paro provincial acá, hubo una manifestación enorme y que no hubo desalojo, no se llegó a esa instancia. Pero el ejercicio de estar en una situación un tanto dramática y decir, bueno, pensemos, es el corazón, es la sangre, pero es la cabeza, cómo planificar y cómo planificarnos inclusive en la derrota, ¿no? Esto yo creo que son pequeñas cosas, pero son muy importantes, digamos, muy valederas, muy para tener en cuenta. Y bueno, y lo último, ¿no? Estas ideas, estas peleas tan profundas, inspiradas en un hecho revolucionario que conmocionó al mundo como fue la Revolución Rusa, ¿no? La Revolución Rusa full, con procesos revolucionarios en Alemania, en distintos lugares del mundo, y como acá en la Argentina también tuvo un correlato, porque mientras estaba dando paralelamente la Patagonia rebelde con estos acontecimientos, la forestal en el norte de nuestro país, la Semana Trágica en los talleres Bacena en pleno Buenos Aires, digamos, fueron acontecimientos obreros, de levantamientos obreros, que sin la carga del peronismo, esos levantamientos obreros se transformaban rápidamente en cuestiones que la burguesía lo veía con mucho miedo, ¿no? El temor a perderlo todo. Pero bueno, yo creo que es muy válido tu libro ahora,
lo valoramos muchísimo el laburo de, 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 del Instituto de Pensamiento Socialista y de vuelta otra vez agradecerte, Ernesto, por la invitación, por poder compartir estos momentos y que no sean los últimos, que sea el inicio también de un gran trabajo para poder difundirlo más y compartir y bueno, y que estas charlas se puedan multiplicar por 1000.